Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo 4 de RH Relevante. Estoy muy agradecido por pues, las participaciones que hemos tenido, los comentarios, las preguntas que por ahí me han hecho durante las sesiones y incluso me han mandado mensajes como para preguntar algunas cosas. Entonces, súper, súper agradecido. Y el día de hoy tenemos un episodio muy, muy interesante que se titula El valor del líder en RH. Como saben, en capítulos anteriores hemos hablado, sí, de temas de recursos humanos. La intención es tratar de responder cómo mejorar la experiencia de los colaboradores, pero le damos un twist. Cuestionamos los conceptos, los lugares comunes, si estuvieron en el de bienestar, incluso este mito del bienestar lo desmenuzamos y lo pusimos sobre la tierra. En el capítulo 2 estuvimos hablando de la creatividad en RH, que parece que no, pero se puede también llevar a cabo una creatividad de impacto en RH. Y en el capítulo 3 justo criticamos muchísimo la ideología del propósito. Y bueno, escúchenlos, escúchenlos, seguro les va a traer algo, les va a aportar algo en su quehacer profesional. Y el día de hoy, pues para no variarle, vamos a tener una invitada muy, muy especial. Ella es Clarice Sánchez, es co-founder y COO en Evolutive Agency. Además es estratega en desarrollo y evolución organizacional y además es psicóloga clínica. Mil gracias, Clary, por estar acá y bienvenida. Hola, hola. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir espacios para debatir ideas, para cuestionarlas. Y si lo hacemos delante de otros que están interesados, pues qué mejor. Sí, buenísimo. Y me encanta porque justo con Clary tengo trabajando desde hace varios años en muchos proyectos y hemos profundizado en temas de recursos humanos, de cultura y todo, varias horas. Entonces, pues el día de hoy lo vamos a hacer, pero nada más que con público. Y pues vamos a ir al grano porque quiero desmenuzar este tema, Clary, que sé que pues tú tienes una expertise y pues incluso con proyectos dedicados o especializados en temas de RH y de apoyo a gerentes, a líderes de recursos humanos. Y quiero empezar por el principio, justo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol o cuál es la función de un líder en recursos humanos en una empresa? Ok. A ver, para poder responderte esta pregunta, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es separar el rol del título del puesto, ¿no? O sea, de ese lugar o de ese cuadrito que la gente ocupa a nivel organigrama. Eh, y a lo que voy es que este rol se puede ejercitar independientemente del nivel jerárquico que ocupes en una organización. Entonces, dicho eso, para entrar en contexto, me parece que el rol de un líder en RH es ser ese puente entre la estrategia del negocio y la gente. Y el asunto de ser un puente tiene que ver con poder velar que estos intereses del negocio se cumplan a través de la gente, ¿no? Y ahí podríamos entrar ya en un detalle impresionante de, ¿y cómo hago eso? Bueno, creo que empieza desde el momento en el que tenemos claro hacia dónde queremos llegar, el tipo de talento que necesitamos, empezar a cuestionar si lo tenemos, si no, ¿cómo le hacemos para poder reclutarlo, seleccionarlo o desarrollarlo dentro de una organización? Y después, poder preocuparnos por sostener ese crecimiento, ¿no? de ese talento y que por supuesto vaya avanzando en alineación con esta estrategia del negocio. Y no solamente la de este año, posiblemente la de los próximos 3, la de los próximos 5, etcétera. Increíble. Pusiste muchos temas sobre la mesa y muchos para polemizar. Vamos a irnos Ujú. poco a poco. Vamos a comernos este elefante por piezas. Justo tú ponías la palabra de ser un puente, ¿no? Entre la estrategia del negocio, mencionabas cómo lograr los objetivos a través de la gente, incluso llegaste, ¿no? A elaborar un poquito más y decir, pues incluso hasta preguntarse, cuestionarse si es que tienes a la gente correcta o la cantidad correcta, etcétera. Pero, em,
imagínate que estamos como con un director y me ha tocado y te ha tocado y nos ha tocado estar juntos. A ver, Sí. dice, oye, pero, a ver, yo me gusta que organicemos comiditas, saliditas, eventos de fin de año y que la rifa y que mandemos un mail bonito. Y a veces, justamente, una de las grandes quejas es, pero ¿qué me trae a la mesa? ¿No? Ahorita que hablabas de ese puente, hay gente que nos está, incluso ahorita viendo tal vez algún especialista, algún líder en recursos humanos, que tenga del otro lado a su director, que Ujú, haga esta pregunta, pues sí, pero ¿qué me traes a la mesa hablando de negocio, hablando de puente, hablando de lograr los objetivos? ujú. Justo ese lugar de puente, yo no dije que fuera cómodo, dije es el puente, ¿no? Pero creo que se trata de poder hacer este efecto de traducción, ¿no? Entre estos pensamientos que son un poquito más numéricos, un poquito más de indicadores, un poquito más duros, vamos a llamarlo así, y esta otra parte sensible que nos recuerda que esos números no son posibles si no hay nadie que los entienda, que los haga y que los quiera hacer, sobre todo. Entonces, creo que este puente y esta finalidad se trata de poder conectar una cosa con la otra, de acuerdo a la comida de fin de año, para decirle a la gente qué, para impactar en dónde, para recordar o agradecer qué cosa. Y creo que muchas veces estas estrategias se ven superfluas por dos cosas, ¿no? Uno, porque están separadas, están aisladas. Y dos, porque surgen frente a la necesidad de resolver un problema que además ya no puede soportar ni un día más, ¿no? O sea, de repente este lugar de recursos humanos es de resolver problemas que nadie sabe cómo, porque ya cuando tocamos ese huequito de, pues es que la gente no quiere, es que la gente no puede, es que la gente no entiende, es que no tengo gente, ¿no? El factor común en todo eso que dije fue gente. Y de pronto creo que ahí surgen estas interrogantes donde pues háblenle a recursos humanos a ver qué nos propone, pero le hablamos a recursos humanos hasta que ya tenemos un gran problema, ¿no?, enfrente que ya no sabemos cómo solucionar y que realmente a veces tampoco tenemos el tiempo que nos gustaría para hacerlo de la mejor manera. Ahora, aquí lo estoy hablando desde un lugar donde recursos humanos es receptor. Creo que ese tampoco es el lugar que debería ocupar organizacionalmente, pero creo que le entraremos a ese tema un poquito más adelante. Ok, y justo mi siguiente pregunta iba para allá porque hablaste de esta función que precisamente no es nada cómoda, ¿no? Es a veces hasta confusa, es a veces hasta con mucha incertidumbre, porque combina, interpretando lo que me estás diciendo, ¿no? Por un lado, números, KPIs, ¿no? Negocio, estrategia, que son palabritas que he usado, y por otro lado combina gente. Ujú. Híjole, qué complicado fusionar lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? Desde mi perspectiva y desde este lugar de, pues claro, o sea, vas a hablar de KPIs, pero también vas a hablar que alguien se siente triste. ¡Guau! ¿No? O sea, y justo la pregunta es, desde tu postura, desde tu opinión, ¿qué crees que justo sucede que a veces no tenemos esta conciencia como líderes de RH, o no sé si no sabemos o no tenemos la sensibilidad, etcétera, de estos dos mundos de los que estamos hablando? A ver, creo que ahí pasan dos cosas que son importantes, ¿no? Y empecemos por la más profunda. Creo que necesitamos dejar de romantizar este rol de RH. O sea, RH no es el espacio de cositas, ¿no? O sea, no es el lugar para hacer felices a las personas, no es el lugar de, a ver, tráete una dinámica porque estamos súper mal todos, ¿no? O sea, hasta el líder, el dueño de la empresa, el CEO, quien quieras, también está súper mal, pero tráete una actividad, ponnos una dinámica, ¿no?, que nos saque a todos sonrientes y listos para traer millones. O sea, no funciona de esa manera y creo que lo primero es dejar de romantizar el lugar de RH. Si podemos hacer eso,
creo que podemos decirnos dos verdades que son súper importantes. La primera, a ver, la gente que viene a trabajar a cualquier empresa viene porque tiene diferentes intereses en la vida, pero uno de esos es económico, punto. O sea, ninguno está verdaderamente o solamente porque pues, le encantó y hoy en la mañana se despertó y dijo, qué dicha ir a trabajar, ¿no? O sea, por supuesto, sí, habrá quien lo haga dichoso, pero también habrá muchos otros que no y esa dicha pues no es 24/7. Entonces, creo que lo primero es entender eso. La gente que está trabajando y está colaborando contigo lo hace primero desde un lugar de necesidad. Y esto todavía lo voy a acentuar un poquito más si de la realidad, por lo menos de la que yo estoy hablando, porque es la que conozco y es en la que he trabajado, pues es la de Latinoamérica. De hecho, te diría, es el primer motor por el que alguien va a trabajar. O sea, por supuesto, podemos hablar de toda esta cosa preciosa del desarrollo organizacional, de la motivación, del propósito, del gusto, por supuesto, pero eso podemos hacerlo sí y solo si las necesidades básicas están cubiertas. Es decir, solamente si tenemos ya cubierto este aspecto de la gente está ganando lo suficiente, lo digno, lo que necesita para vivir. Entonces, una vez que le quitamos como esta expectativa rosa al tema, también podemos asumir y ver de frente, ¿no? A la cara, que las personas pues van a estar tristes a veces, enojadas otras tantas, frustradas muchas veces. Y creo que es también entender que el otro que me acompaña en esta organización no es tan diferente a mí en realidad. Cuando lo humanizamos, a lo mejor se puede volver un poquito más sencillo hablar y entender que ni están tan separados estos dos mundos de los objetivos, los KPIs, que al final se traducen en rentabilidad, en dinero, bla, y la sensibilidad y la gente. Ok, súper, súper interesante porque lo que estamos planteando acá son varios caminos y que me encanta que dices esto como dejemos de romantizar. E incluso también yo diría, valoremos o pongamos en un tela de juicio nuevamente cuál es el rol, porque de esto que me estás hablando no nada más es hacer nómina, ni, ni cumplir con una cuota de reclutamiento, porque si no, no sé, la planta va a dejar de funcionar. O sea, esto que me estás hablando, creo que o sea, tiene un nivel de profundidad más allá. Y justo me gustaría empezar a desenmarañar esto preguntándote, entonces, justo, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de este valor que tenemos o que podemos aportar como líderes, como especialistas, lo que quieras, de RH al negocio y a la gente? Ya dejando esta como ya dijimos, ¿no? Vamos a dejar de romantizar, vamos a dejar pensar que nada más hacemos nómina, que nada más hacemos comiditas y eventitos. Entonces, vamos a ponernos serios. Y es que justo la nómina debería ser hecha, ¿no? Desde este lugar crítico del que estamos hablando y que estamos poniendo en la mesa hoy. Los eventos tendrían que ser coordinados y pensados desde ahí, ¿no? Y así cada una de todas estas funciones que son sumamente importantes, absolutamente Claro. todas, ¿no? Dentro del área de RH. Entonces, ¿cómo empezar a darnos cuenta del valor que tenemos? Yo te diría, es un proceso individual primero, porque creo que tendría que estar claro yo por qué vengo a trabajar y por qué estoy trabajando con más personas al servicio de más personas, porque además ese es otro punto fundamental. En muchas empresas la filosofía puede estar rodeada del servicio, ¿no? Pero me parece que en aquellos puestos donde realmente interactúas con personas todo el tiempo, a ver, estás al servicio de las personas y además en un lugar de interacción constante. Entonces, creo que habrá que empezar por cuestionarnos cada uno, ¿por qué trabajo en esto? ¿Me gusta, no me gusta? Uf. ¿Desde dónde estoy ejerciendo estas funciones, las que sean? ¿Qué es lo que yo puedo aportar y si realmente estoy aportando algo o estoy recibiendo peticiones o estoy reaccionando o estoy solucionando? Y de pronto también me siento muy cansada, ¿no? O muy cansado
porque lo único que hago es solucionar problemas, es apagar fuegos y ni siquiera puedo detenerme a hacerme estas preguntas que son valiosísimas, porque además debería estárselas haciendo a los demás. O sea, debería estar concientizando un poco al resto de la organización, ya sea a otros compañeros que también ejercen un liderazgo en el resto de las áreas, o a la gente que de pronto acude, eso es súper común escucharlo, ¿no? O sea, la gente que de pronto acude a recursos humanos con un montón de problemas, con muchas quejas y buscando una especie de píldora ahí que los alivie. Sí, sí. Yo creo que también la función es cuestionar, pero no podemos cuestionar a los demás ni aportar soluciones que nosotros tampoco nos hemos preguntado tanto, ¿no? O que no hemos sido muy honestos al respondernos. Entonces yo empezaría por Wow. ahí. Estás pisando muchos callos, Clary. Muchos callos. Estás tocando huesito. Oye, está genial lo que dices. Y digo, yo creo que aplica para estos roles de recursos humanos, pero me parece que bien podría aplicar para un rol de ventas, de finanzas, de logística, de almacén, lo que quieras. Está buenísimo. Entonces, déjame un poco también poner escenarios, porque creo que los escenarios funcionan mucho para poder dar herramientas o a los que nos están escuchando si tienen preguntas o algo, adelante. Pero imagínate que estamos en una sesión, que está el gerente de ventas, que está el gerente de finanzas, no sé. Y está el gerente o el líder de RH, ¿no? Y hay una pregunta, a mí me tocaba estar igual en esas sesiones, que siempre surge y a veces es un elefante en la habitación bien incómodo, ¿no? Porque el gerente de ventas dice, pues los números y vamos a facturar y todos se emocionan y el director se prende y tal vez el gerente de finanzas dice, y además tenemos esta proyección y vamos a bajar los costos y todo el mundo se emociona. Pero a veces le toca el turno a RH y la pregunta es, ¿neta? ¿De verdad? ¿Qué aportas tú aquí donde nosotros estamos hablando de business, de facturación, de costos, de negocio? ¿Sabes? ¿Desde dónde? Y un poco te lo pregunto también para que la gente que nos esté escuchando, que nos va a escuchar en Spotify, también pueda tener algunas herramientas o algunos elementos. Ujú. A ver, creo que esto que estás diciendo es fundamental porque además es el problema también que desde la consultoría escucho en muchas organizaciones y es que aunque a veces del otro lado, ¿no? O sea, del lado de los dueños de negocio, de estos directivos, de las otras áreas, la necesidad está, o sea, partamos del escenario donde hay una buena voluntad por integrar a este líder de RH porque lo consideras igual de valioso, igual de inteligente y no alguien que está supeditado incluso en organigrama a finanzas o administración, que esto también es el caso en muchas empresas y desde ahí nos vamos dando una idea de la expectativa que tienes, de los resultados que pueden venir de la persona que está ejerciendo ese cargo. Entonces, pensemos que no es así. Pensemos que en este escenario estamos en una empresa donde ya reconocemos un poco que recursos humanos tiene que estar en esta mesa donde se toman decisiones, no nada más para informarle la decisión que tomamos, o sea, para que participe y colabore en este intercambio, en este peloteo y para que aporte soluciones. Entonces, creo que desde ahí también estamos hablando de que recursos humanos tiene que tener un perfil de negocio, por lo Mm. menos entenderlo, poder hablarlo, porque pues trabaja en un negocio. Entonces, desde ahí, desde este lugar de liderazgo, el asunto está en que a veces muchos líderes de recursos humanos lo entienden, ¿no? Y a lo mejor gente que nos está escuchando va a decir, pues sí, obvio, yo entiendo mis indicadores, conozco mis indicadores, pero el asunto es si puedes comunicar tus soluciones de regreso en ese mismo lenguaje y en esos mismos términos en los que a ti te están haciendo la petición. Guau. Ah, déjame hacer un paréntesis ahí y nada más de una anécdota que me parece, por ahí está Adrián Maldonado, buenas tardes, ¿cómo estás? Si tienen preguntas, mándenlas. De esto que estás diciendo que me parece fundamental, el líder de RH, el gerente, el manager, lo que sea, tiene que hablar en el lenguaje también de negocio.
Y hay una anécdota, no me acuerdo si tú estabas en esa junta que nos tocó, en un proyecto de igual de consultoría de recursos humanos, y justamente muy bonito, presentamos, jijiji, jajaja, y el director, su primera pregunta, después de que nosotros eh, cerramos la boca, fue, ok, ¿y dónde está el retorno de mi inversión? Ujú. Fue como, pum, wow, o sea, claro, esto que estás diciendo conecta y me hace totalmente sentido. Perdón por interrumpirte, pero que traes esa anécdota porque es muy real y muy cierto y me ha tocado miles de veces escucharlo. Sí, totalmente. Y creo que parte del reto es que poder hablar en el término, en estos términos y poder responder preguntas como esa, a ver, está un poquito más alejado que otros departamentos o que otras metas que se responden de inmediato con dinero. Es decir, para poder hablar y hacer esta traducción desde recursos humanos, necesitamos hacer como una ecuación en medio. No sé si me explico. Está entre el dinero, está la gente en medio y queremos contestar otra vez en dinero. Entonces, pues hay que saber hacer esa ecuación. Y sobre todo, hay que tener muy claro dónde estamos impactando. Estamos impactando en prevención, por ejemplo, ¿no? Porque creo que a veces se nos olvida hablarlo como en una línea de tiempo. O sea, hay muchos puntos donde RH puede intervenir, pero me parece que uno de los más valiosos es la prevención. Y con esto quiero ligarlo al asunto de la estrategia. RH está ahí para hacer estrategia, para ser parte de la estrategia, para colaborar, incluso poder aportar desde el lugar de su expertise, que es la gente, desde dónde podríamos lograr esas ventas, ese impacto altísimo en calidad, ¿no? Esas mejoras que el resto de los departamentos está proponiendo. Y dos, a veces, y he estado en esas juntas y también, por eso digo que a veces el puente está ahí medio incómodo, hay que aterrizar a veces al resto de los colegas que a veces solamente están como pensándolo justo en términos de dinero y se les olvida que no tienen el equipo, por ejemplo, listo para hacerlo ahora y que entonces esta expectativa que estamos planteando sería real si únicamente trabajaras con máquinas, pero no es así. Entonces, creo que un poco ese es el punto, ¿no? O sea, cómo entendemos, cómo escuchamos este lenguaje de negocio y de qué manera podemos entenderlo con la sensibilidad que cada uno tenga, ¿no? Y luego devolverlo, pero en ese lenguaje que sabemos que el otro también me va a escuchar, porque si no, pues volvemos a lo mismo, queda un poco devaluada o no vista esta función y este valor de RH, no porque no lo tenga, sino porque no lo sabe expresar y no lo sabe poner en el idioma, en el lenguaje que al otro le gusta escuchar. ¿Sabes qué? Y es muy triste que a veces, justamente como lo dijiste perfecto, más bien la función o el rol de recursos humanos se supedita a la estrategia comercial, a la estrategia de producción, y no se valora realmente todo lo que puede traer alguien con una mirada, como con una perspectiva de gente y de negocio a ese KPI, a ese objetivo de facturación, etcétera. Y pues sí, es muy triste porque tal vez si estuviste en una junta de esas y no supiste, como dijiste, hablar el mismo lenguaje que todo el mundo estaba hablando, no te vuelven a invitar o nada más te dicen, ah, pues mira, hay que hacer A, B, C, D y ejecuta. Y es ahí donde realmente perdemos esta perspectiva. Em, bueno, por acá, buenas tardes, Sandra. Adrián dice, yo quiero implementar el servicio al cliente al interior de la organización. No es posible que lo hagamos con clientes y no al interior del equipo. Wow. Dale, Clary, creo que este comentario puede conectar mucho con lo que dijiste. Totalmente. Creo que, ay, a ver, tú hace rato me dijiste, estás pisando callos, pero a mí no me importa pisarlos, ¿no? Pisar callos es mi pasión. Písalos, Entonces, písalos. no, voy a aprovechar esto que, esta participación que me parece sumamente valiosa. Híjole, porque a veces eh, muchos de los problemas y de los dolores que tiene una organización proviene del mal servicio que le damos a los colaboradores dentro.
Y a veces el mal servicio, pues no es único o exclusivo de que tengamos un mal día todos los días, ¿no? O sea, a veces también nos habla de que hay procesos que no funcionan, de que hay cosas que necesitamos mejorar, de Claro, que a lo mejor no estamos haciendo algo que nos gusta o no estamos en la posición más adecuada para poder brindarle una buena experiencia al colaborador. Y estamos acostumbrados a usar esta frasecita, ¿no? Experiencia al colaborador. Eso no está lejos, una vez que cubrimos las necesidades básicas, como dije, ¿no? De poder brindarle esta sensación de escucha, de importancia, de prioridad para la resolución de algunos de los temas que nos está trayendo a la mesa y sobre todo nos da una luz impresionante, tener una buena atención al cliente interno, ¿no? Nos da una luz impresionante sobre la estrategia, sobre dónde deberíamos empezar a preocuparnos por atender algo que por ahí no está funcionando. Tenemos un caso, tenemos 10, 20, 50,000, ¿no? O sea, creo que un poco va por ahí. Y también, ¿no? Empezar a cuestionarnos si otros problemas que vemos muy grandes no se podrán solucionar con una mejor atención. Y a veces cuando tocamos ese puntito de la atención al cliente interno, ay, a ver, como que, pues como la cajita de Pandora, o sea, le abres y sale un montón de soberbia y sale un montón de egos por todos lados porque creemos que un área es más importante que otra, que un liderazgo debería preponderar sobre otro, que mis objetivos, mis KPIs son más importantes que los tuyos. sí. Y eso me parece que es el primer error, no entender que independientemente del área en la que estés, estamos trabajando para el mismo objetivo, ¿no? Y al final los KPIs no están ahí para seguirlos como ciegamente, ¿no? Como decir, ya tengo un KPI desde el inicio del año, es incuestionable, está tallado en piedra y tengo que hacerlo ya ahora. A ver, no, los KPIs están ahí como una especie de termómetro para hacernos saber si estamos cerca, lejos, más o menos, bien perdidos, ¿no? Ujú. Del punto al que dijimos que queríamos llegar. Entonces, incluso dejar de tenerle miedo a los KPIs, empezar a verlos como aliados lo suficiente como para cuestionarlos. Entonces, sí, creo que el servicio al cliente es un gran tema que no nos gusta cuestionar porque aparte si es cliente interno lo puedo esconder abajo de la alfombra. Punto. No se van a dar Sí. cuenta. Sí, no, 100%. Y creo que tiene que ver también con esto que dices de no saber cómo expresar el valor o la importancia que tiene de dar el servicio interno y darle el mismo peso que le das a un cliente externo, ¿no? Por decirlo así, porque se puede justificar con KPIs, con lo que quieras, pero me parece que también pasa por ahí, o atraviesa por el hablar el mismo lenguaje de negocio. Súper. Y quiero hacerte otra pregunta porque en nuestro trabajo, y yo conozco a muchos colegas, amigos, etcétera, que están justamente en estos roles de recursos humanos, pero en diferentes equipos, ¿no? Hay pymes tal vez de 50, 60 personas, etcétera, y ellos están en ese rol, transnacionales, donde tal vez son HRBPs o tal vez empresas nacionales, pero que son grandes, ¿no? Y tienen un headcount de muchísima gente, etcétera. Mi pregunta es, ¿aplica lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tienes que caminar por distintos caminos, diferentes pasos? Cuéntame un poco porque me parece que también es muy importante aclarar esta parte. Sí, a ver, te quiero responder esto con mucha cautela. Te lo voy a responder desde mi experiencia, Dale. porque todavía me sorprendo, pues, a veces en algunos lugares y al hacer algunas consultorías, el caso por caso nunca va a dejar de tener valor, ¿no? O sea, siempre hay que preguntarnos qué hace diferente a esta empresa de otra, cuál es su singularidad, incluso en los problemas, empezando por los problemas, la singularidad de sus problemas nos acerca a las soluciones. Entonces, dicho eso, con mucho cuidado, yo lo que te diría es el rol de RH, desde mi perspectiva, sí debería ser
el mismo, este que estamos hablando, el de puente, el de traductor, Claro. el que habla, ¿no? Este lenguaje de negocios y está dentro de la estrategia como equipo con el resto del management. Sí, claro, debería ser el mismo sin importar el nicho y el tamaño del negocio. Pero lo que sí creo que cambia es la estrategia. Y ahí es donde sí, yo sí apelaría por la singularidad del negocio y esto cruza muchísimos factores. Cruza el tamaño de la organización, cruza el lugar en el que está mi organización, cruza el propósito de mi organización, cruza Claro. si eso es cierto o es puro choro, ¿no? O sea, cruza el estatus actual de mi organización, o sea, dónde estoy, qué tan lejos estoy de ese lugar que yo pienso, ¿no? O que me gustaría estar. Ahí hay una serie de factores y son esos factores con un análisis bien finito y mucha proactividad los que nos van a dictar la estrategia. Y entonces sí, ¿por dónde caminamos? Habrá organizaciones que necesiten una estrategia bien grandota, bien profunda, porque estaban en rojo, pues, en un estado de alarma tremendo. Y habrá organizaciones que no, que necesitaban alineación y balanceo, ¿sabes? Y ya está, o sea, vamos para adelante. O sea, Claro. eh, no hay una sola respuesta para esto, pero yo te diría, no depende tanto del tamaño de la organización. Lo que sí creo que es fundamentalmente distinto al hablar de las transnacionales, por ejemplo, es el alcance que podemos tener desde recursos humanos, porque a veces el proceso se vuelve un poco más burocrático, porque a veces Ya viene no dictado, estamos, ya viene dictado a veces claro, mucho, ¿no? Ujú. exacto, no tenemos como todo ese margen de acción que nos gustaría para poder implementar X o Y. Sin embargo, en experiencias recientes, yo te diría que suma mucho valor a la hora de armar una estrategia, empezar a entender que incluso en transnacionales, cada unidad de negocio, cada departamento o cada equipo de trabajo es un mundo distinto y hay que apelar a esa singularidad. O sea, hay que dejar de tenerle miedo, hay que dejar de querer meter todo en un mismo costal y entonces tener una solución que nos sirva para todo. Eso no funciona. Desde mi experiencia no existe. Sí. Yo no la he encontrado, ¿no? No sé si ando perdida, ayúdenme si alguien ya la encontró, pero yo les diría, no, hay que apelar a esa singularidad y desde ahí proponer estrategia y ejecutar. Buenísimo, no, buenísimo. Y confirmo, igual me ha pasado, ahorita se me vino a la mente me tocó con un equipo de México que, digamos, el corporativo central está en China y justo, pues imagínate, o sea, un mindset, una forma de pensar, costumbres, y deja tú como de cultura y de la empresa, o sea, costumbres de vida bien distintas, bien diferentes, pues que Mm. evidentemente muchas de esas se tienen o se tuvieron que tropicalizar para que el equipo de acá, de Latinoamérica, México, las pudiera implementar, porque pues no, como dices, el caso por caso me parece que es muy importante. Oye, y siguiente pregunta, porque a mí me parece que justo lo que viene es, entonces, Clary, ¿tú qué me recomiendas o cómo pueden ser mis primeros pasos para poder comenzar o diseñar una estrategia de recursos humanos que tenga impacto, ¿no? De acuerdo a lo que estás diciendo. ¿Cómo poder empezar? ¿Cuáles son esos primeros pasitos, Clary? Ok, si vamos a dejar como paso cero, esto que ya hablamos de ya te cuestionaste tú, ¿no? Ya te hiciste ahí el autoanálisis de qué estoy haciendo, por qué vengo a trabajar, si quiero, no quiero, hasta dónde quiero. Ok, ese fue el paso cero. Supongamos que ya estás bien convencido y entonces quieres empezar a armar tu estrategia. Lo primero, a ver, idealmente es que ya estuviéramos enterados de esta estrategia de negocio a profundidad. Pero si no es así, pues hay que ir a preguntar, o sea, sin pena, ¿no? Como Ok, si ya te la dijeron y no la entendiste, si ahora tienes 1000 preguntas, si no te la dijeron, ¿no? O sea, si nunca estuviste convocado a esa junta o si tu puesto, como lo hablábamos hace rato, no es convocado a esas juntas, pero desde tu rol que quieres empezar a ejercer de liderazgo en RH, necesitas saberlo, pues hay que ir a preguntar. Entonces, es empaparse de esta estrategia de negocio
Y entonces empezar a formularnos preguntas. ¿Dónde necesitamos de RH? O sea, para lograr esta estrategia de negocio, ¿dónde necesitamos actuar? Y seguramente la respuesta tendrá que ver con talento, o tendrá que ver con cultura, o tendrá que ver con bienestar. Casi siempre por ahí van como estos Claro. ejes de acción. Incluso hay por ahí otras vertientes, ¿no? Como, pero la estructura, pero no sé qué, la estructura es talento. O sea, la estructura está hecha en función del talento. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es la estrategia del negocio, que tenemos claro qué se necesita de RH o dónde están las preguntas que nadie ha respondido hasta ahora, ¿no? Hay que tener muy claro dónde estamos parados en términos de gente. Y entonces, para eso se hacen los famosos diagnósticos. ¿Cómo? ¿No era para las auditorías? No. En realidad, Para el Great Place to Work. no. Eso debería ser un plus, debería ser un beneficio, pero los diagnósticos en realidad nos permiten identificar dónde estamos parados. Y a veces pasa que las realidades son bien distintas. O sea, no es lo mismo la empresa en la que tú crees que estás que la empresa que el management piensa que tiene, ¿no? Que la empresa que el dueño jura cada que se va, ¿no? Unos días, piensa que ahí está y que está funcionando de X o Y manera. Y no tiene nada que ver a veces con lo que piensa un equipo, lo que piensa otro, lo que piensan a nivel coordinaciones, lo que está pasando en piso, en una planta. Hay un montón de realidades y creo que ese es un punto súper importante para entonces poder plantear una estrategia que dé valor, que haga sentido, pero sobre todo que tenga resultados. Porque si nosotros actuamos desde lo que creemos que la gente necesita, podemos caer en sesgos garrafales, porque vamos a desperdiciar tiempo, recursos, credibilidad, energía, un montón de cosas en algo que no va a apuntar realmente al problema, porque puede ser que desde esta verticalidad, en la parte de arriba, creemos que tenemos un problema, que en realidad no es el problema. Entonces, partiendo de un diagnóstico que entrecruce estas realidades, podemos tener varias perspectivas diferentes, ¿no? Que realmente los problemas son similares a eso que ya sabíamos que necesitábamos que se solucionara, o que hay otros, además de esos, o que incluso podamos a través de este diagnóstico llegar al origen. O sea, estos problemas o estas manifestaciones que estamos teniendo, llamémosle síntomas, están sucediendo porque qué. Porque qué otra cosa no hemos visto, no hemos escuchado, no hemos sabido resolver desde hace algún tiempo está pasando. Entonces, teniendo muy claro este mar de información, podemos priorizar. Y entonces sí, ¿qué cosas podemos solucionar pronto, ágil? ¿No? ¿Qué cosas no se van a poder solucionar de forma tan ágil, pero tienen tan alto impacto en la organización que vale la pena que le dediquemos el tiempo, el esfuerzo, los recursos y todo lo que se necesite? Y a partir de ahí armamos la estrategia. Eso es la estrategia en realidad, ¿no? O sea, paso 1, paso 2, paso 3 para llegar a dónde, redituando cómo, impactando cómo. Súper bien, súper bien. Creo que diste un mapa, una brújula muy, muy clara acerca de cómo poder empezar. Y la siguiente pregunta que me viene es, ¿y cómo saber? ¿No? Y ahorita lo ligo con la otra. Pues más, le voy a lanzar las dos preguntas, porque es, ¿cómo saber que en este plan, que en esta estrategia, después de hacer el análisis, el diagnóstico, de saber cuál es la estrategia del negocio, desde dónde puedo sumar como RH? Dos preguntas. Una, ¿cómo saber que en realidad estamos avanzando? Y ahí ligo mi segunda pregunta, porque hasta este punto tal vez hemos inclinado la balanza un poquito a hablar de negocio, KPIs, facturación, ¿no? ¿Cómo saber que estoy avanzando? Porque también el otro mundo, que a veces es difícil de medir, que hablamos, ¿no? De la gente, de las personas, people, es difícil de saber que si vamos en el camino correcto, si va, porque ahí no se mide con facturación, ahí hay otros temas. Entonces,
Esas son mi pregunta estructura. ¿Cómo saber que vamos avanzando con lo mejor de los dos mundos? Ok. A ver, yo propondría 3 ejes rectores, pero antes de eso déjame decirte una cosa. A veces lo que resulta confuso cuando estamos en medio de esa medición, ¿no? Es que creemos que los diagnósticos, una vez que nos arrojan mucho malestar, ¿no? Porque puede ser que cuando vamos, nos acercamos y le preguntamos a la gente tiene un malestar tremendo, terrible, así, nos encontramos cosas terribles, creemos que la función o lo que deberíamos lograr ahora es que la gente esté contenta, o es que la gente deje de experimentar ese malestar, o es que sean los más felices. Y yo te diría, no creo, ¿no? O sea, no es no es ese lugar hacia donde estamos apuntando. Este diagnóstico que estamos haciendo, este acercamiento con la gente es para hacer tierra, es para tener muy claro cuál es la realidad, dónde estamos parados hoy. Entonces, puede ser que uno de los efectos cuando se solucionan cosas de fondo es que la gente esté más contenta, sin duda. Puede ser que dejen de experimentar malestar, pero esto no se trata de dar gusto y por eso tenemos indicadores. Entonces, para poder saber que vamos en ese camino, yo propondría tener en cuenta 3 ejes. Sí, el primero es la estrategia de negocio. ¿Qué tanto le estamos pegando a esos indicadores? Y de eso creo que es de lo que más hemos hablado hasta este momento. 2, ¿qué tanto bienestar hay en esta empresa? Porque hay cosas que podemos hacer para acercar a la gente a que busque y obtenga su propio bienestar, cosas que sí dependan de la empresa, pero hay otras que no, ¿no? O sea, hay otras que depende de cada uno y de si tú realmente quieres experimentar bienestar o la verdad es que no, ¿no? O sea, no es eso una de tus prioridades y está perfecto. Entonces, creo que otro pilar ahí, otro eje rector es qué tanto bienestar estamos aportando y entendamos el bienestar en más de un sentido. El bienestar es complejo, tiene un montón de factores, pues podemos aportar bienestar físico, bienestar emocional, bienestar económico, bienestar social, bienestar desde un montón de factores y eso, o sea, hay que abrir esa perspectiva y bienestar no es felicidad. Luego, el tercer eje que hay que cuestionar, y creo que es el que menos se cuestiona, es justo la cultura. ¿Qué tan cerca estoy de la cultura que me gustaría tener en mi empresa? Porque cada decisión que se toma impacta directamente en el tipo de cultura que vamos a tener. Y la cultura es lo que hace que las buenas decisiones se repliquen, se propaguen y tengas más de un buen tomador de decisiones, ¿no? O sea que justo nos ayuda a evitar la dependencia del liderazgo o la dependencia de 1 o 2 agentes de cambio que tenemos en la organización y ya está. Entonces, este tercer eje no se cuestiona tan seguido, para mí es fundamental. O sea, cuando voy a tomar una decisión que a lo mejor merma el bienestar de la gente e impacta el negocio, ¿qué tanto eso me acerca al tipo de cultura que quiero tener en mi empresa? ¿Qué impacto va a tener? ¿Se acerca o me aleja? Y al revés, si yo voy a hacer cosas para mejorar el bienestar de la gente, que a lo mejor van a hacer que este mes no logremos la meta, ¿no? O sea, o que tenga ahí un impacto de repente en el negocio, ¿qué tanto eso me acerca al tipo de cultura que quiero en mi empresa? ¿Qué tipo de empresa soy? Qué pregunta, ¿eh? Esta pregunta final está poderosísima, incluso que nos pone, que si podría repetirlo, esto último. Ay, caray, a ver, déjame ver si puedo. Un resumen, un resumen. Sí, yo les propongo, ¿no? 3 ejes principales. El eje de la estrategia de negocio, ¿no? ¿Qué tanto me estoy acercando o no a los resultados del negocio tal cual? 2, ¿qué tanto bienestar estoy generando en la empresa, ¿no? El bienestar con todos estos factores que ya dijimos. Y 3,
qué tanto me estoy acercando o alejando del tipo de cultura que quiero en mi empresa. Y esta tercera, ¿no? Este tercer eje nos ayuda a veces a sumar otra perspectiva, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones en términos del negocio que pueden mermar el bienestar o mejorar el bienestar, pero a lo mejor eso merma un poquito el negocio. La pregunta que yo haría es qué tanto esta decisión que voy a tomar me acerca al tipo de cultura que quiero tener en mi empresa. Increíble. Bueno, ahí está para los que pedían que nos repitiera Clary estos 3 puntos. Está buenísimo. Y me quedé pensando en esta pregunta final, porque me parece que desde ahí, ahorita que hablábamos en la analogía de imagínate que está el director en la mesa, el de ventas, el de marketing, el de no sé qué. Con esta pregunta, híjole, creo que puedes abrir muchas conversaciones y muchos puentes, hablando de puentes, con ellos, porque quiero poner nada más un caso ahorita que está muy fresquito y que justo en la mañana lo publicaba en LinkedIn, que ayer Twitter les mandó un mail a todos sus colaboradores que hoy les iban a mandar otro mail para decirles quiénes iban a estar despedidos. Así les dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a avisar nada más por mail si estás despedido o no y bye. Así, ¿no? Entonces, eso habla de la cultura, eso habla mucho del tipo, como lo dijiste, ¿no? Si la cultura, si las acciones que estamos haciendo en RH nos acercan o no a donde queremos estar en términos de negocio, de empresa, de incluso hasta comunicación externa, en este caso que estoy hablando de marketing, pero es muy, Claro. muy relevante esto final que dijiste. Clary, y para finalizar, porque se nos fue ya el tiempo de volada, me gustaría que nos recomendaras, no sé, que nos hicieras alguna recomendación tal vez de algún libro, tal vez de algún video en YouTube, tal vez de, no sé, algún artículo, alguna ponencia que te haya servido o que te gustaría recomendarles a todos los que están por acá, que están interesados en este tema. ¿Qué herramientas o qué nos recomiendas? A ver, a nivel personal, yo siempre recomiendo Hábitos Atómicos. O sea, yo lo leí y yo dije, eso es un espiral, ¿no? Infinito para mejorar siempre. A nivel organizacional, hay un libro muy bueno que se llama Transformando las Organizaciones, de la Lux, que nos permite hacer un análisis bien prudente de diferentes organizaciones, eso en primer lugar, y dos, nos plantea algunos panoramas de cómo sí se puede, de cómo sí se pueden organizaciones flexibles, de cómo sí se pueden organizaciones con bienestar, de cómo sí se pueden organizaciones donde no hay tantas normas y la gente aún así hace cosas con acuerdos y buena comunicación. Entonces, hay casos de éxito por ahí que nos pueden funcionar, no para replicarlos tal cual, pero sí para darnos una idea de cómo podríamos empezar a implementar buenas prácticas y cosas saludables dentro de las organizaciones en Latinoamérica. Y por último, Capitalismo Consciente. Creo que esa es una buena lectura que nos permite empezar a hacer este puente entre el dinero, ¿no? El negocio y la gente. Ahí voy, mi amor. ¿Cómo cabe eso? ¿Dónde cabe eso? ¿Los puedo acomodar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se están excluyendo? Creo que esa es una buena lectura para empezar a cuestionarnos. Entonces, sí, creo que les diría esas tres. Y la última recomendación sí tiene que ver con mantenerse en tendencia. Creo que esa es otra característica importantísima del líder de RH que hace rato no mencioné y es de qué manera podemos estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también de lo que están cuestionándose otros RHs, ¿no? O sea, cómo lo están solucionando, hasta dónde han llegado o no han llegado tan lejos, ¿no? Es como lo pensamos juntos, no sé, creo que por ahí eso, al menos a mí me ha resultado sumamente enriquecedor escuchar podcast, escuchar algunas sesiones del tema del gremio, ir a foros, ir a seminarios, o sea, ¿en qué están pensando? ¿De qué están hablando? ¿Con qué se están tropezando? ¿Será lo mismo que yo o no? Entonces, eso. Venga, buenísimo. Y los que quieran preguntarle directamente, bueno, me imagino que pueden buscarte en LinkedIn para si Claro, tienen alguna duda, también contigo directamente. con gusto, ahí los espero. Súper bien. Pues mil gracias,
Clary, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, estas herramientas tan valiosas que espero les ayuden a todos los que estuvieron en vivo y a los que van a escuchar después en Spotify. Y como dije, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, está en desacuerdo o quiere sumar a la conversación, pues está el LinkedIn de Clary. Ahí la pueden buscar. ¿Cómo estás, Clary? Como Clarisa Sánchez Carreño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Clarisa Sánchez Carreño. Igual en mi LinkedIn yo estoy como Mauri Pérez Terrazas. Si tienen dudas, pues justo de lo que se trata es eso, de seguir construyendo conversaciones y conocimiento como colegas en RH. Pues nada, mil gracias y nos vemos para el próximo episodio. Bye.